Hola, profe, espero que ande bien. Bueno, para cumplir con esta consigna, primero preparé una, una presentación digital con Prezi, pero como no es mi fuerte, y mi fuerte es más bien lo oral y lo escrito, bueno, me gustaría complementarlo con esto. Leí ambos textos, el de Moscovici respecto a la definición de psicología social y después las intervenciones de Denis Jodelet en la Facultad de Sociales. Bueno, me gustaría comenzar a, a comentar el texto de Moscovici respecto en el que, bueno, digamos, el argumento básico del texto es el autor busca una definición adecuada de la psicología social. Se pregunta qué es la psicología social, ¿no? Al inicio hace un pequeño análisis diciendo, bueno, que normalmente, dada la complejidad de los fenómenos, uno tiende a hacer abstracciones. Entonces, en este caso, la abstracción más común para hacer es que el individuo es el sujeto de estudio del psicoanálisis, mientras que la sociedad es el sujeto de estudio del marxismo, ¿no? Pero que bueno, estas no son más que abstracciones que solamente sirven para los casos muy extremos, que no son la mayoría de los casos. Entonces, bueno, dice, bueno, hay otra ciencia, que es la psicología social, que lo que trata es de alguna manera vincular estas dos esferas de la persona en un análisis enraizado, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta disparadora que lleva a hacer una definición, a intentar una primera definición de psicología social, es bueno, se pregunta el autor por qué se produce este conflicto entre el individuo y el grupo social, ¿no? Que sería el objeto de estudio de estos conflictos de la psicología social, de todo el lado personal y lo colectivo. Entonces se ensaya una primera definición de psicología social como la ciencia justamente del conflicto entre el individuo y la sociedad, tanto externa e interna, que el ser humano lleva adentro, ¿no? Bueno, el objeto central y exclusivo de estudio que tiene la psicología social y que lo diferencia de otras ciencias es que estudia los fenómenos relacionados con la ideología, entendida esta como un sistema de representación y actitudes, y justamente en cuanto a las representaciones sociales es donde encontramos el punto de unión entre el texto este de Moscovici y el de Jodelet, que después la autora en su texto va a tomar como tema central. Entonces dijimos, bueno, el objeto exclusivo de estudio de la psicología social, de acuerdo a Moscovici, serían todos los fenómenos relacionados con la ideología, entendida esta como un sistema de representaciones y actitudes, y la comunicación, haciendo foco aquí en los intercambios tanto lingüísticos como no lingüísticos y además en el aspecto semiológico de la ciencia, que están ordenados según la génesis, su génesis, es decir, cómo se fueron dando, su estructura y su función, ¿verdad? Entonces, ensaya a partir de esto otra definición diferente de psicología social y dice, bueno, al fin y al cabo la psicología social es la ciencia de los fenómenos de la ideología, entendida esta como cogniciones y representaciones sociales, y de los fenómenos de la comunicación. Esto creo que es el aspecto más relevante y lo que más me quedó del texto de Moscovici, ¿no? Es como el autor de a poco va avanzando y termina definiendo una, una plausible definición de lo que para él es la psicología social y el objeto de estudio. El nexo entre el texto de Moscovici y el texto de Jodelet tiene que ver justamente con el valor de las representaciones sociales, ¿sí? La autora, en su alocución en la Facultad de Ciencias Sociales, hace foco justamente en qué es esta novedad de las representaciones sociales, por qué son tan importantes para la psicología social. Dice que es un enfoque el de las representaciones sociales, es decir, considera las representaciones sociales en todos nuestros análisis es solamente un enfoque, que tiene tres características, ¿sí? Por un lado, su primer característica es el carácter crítico y constructivo que tienen las representaciones sociales dentro del esquema de la psicología social. En este aspecto, lo que se propone estudiar son las limitaciones, se propone superar todas aquellas limitaciones de modelos anteriores que estaban centrados pura y exclusivamente en lo intraindividual, considerando así
cómo tienen relevancia el contexto histórico, social y cultural de las personas, las problemáticas de la vida cotidiana que los afectan y los problemas sociales, ¿sí? O sea, en este sentido, el enfoque de las representaciones sociales lo que busca es crear una alternativa a los paradigmas más convencionales. La segunda característica de este enfoque de las representaciones sociales es la importancia que le da a las dimensiones sociales y culturales de productos y los procesos mentales, ¿sí? En este sentido, lo que busca este enfoque es intentar salir del solipismo interior para acercar justamente a las condiciones sociales y culturales de la producción del sentido común, ¿sí? Entonces aquí cita, por ejemplo, a Piaget, que es lo que él ha hecho en toda su obra, principalmente. Y por último, la tercera característica de este enfoque tiene que ver con la transversalidad de lo que es la representación social y cultural, ¿sí? Esto posibilita tener un diálogo disciplinar, ¿sí? En este sentido, se considera a las representaciones sociales como el carrefour de las ciencias, ¿no? Carrefour en francés significa cruce. Entonces, lo que permite esta visión es ver aspectos múltiples a través de muchos approaches, de muchos puntos de vista, de una realidad que es compleja y que necesita de todos esos puntos de vista para poder considerarla y comprenderla en su totalidad. Entonces dice, bueno, desde este punto de vista podemos analizar la representación social, el enfoque de la representación social permite tener en consideración las opiniones respecto a la psicología, a la lingüística, que se aplica mucho y que se ve mucho, sobre todo en la parte también de semiología, al psicoanálisis y en general lo que son todas las ciencias cognitivas, ¿verdad? Lo que me pareció más relevante es que en un momento, para tratar de bajar un poco el texto a la realidad de la vida cotidiana, hace un enfoque de cómo ha sido el uso de las representaciones sociales principalmente para legitimar a la educación, eso hace bastante foco Piaget, pero por otro lado a la salud, que es el que me pareció el ejemplo más adecuado, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando se inició, en los años 90, cuando inició la epidemia del HIV del SIDA, se utilizó la metáfora de guerra, ¿sí? Entonces, se trató de armar una representación social de frente a qué estábamos. Estábamos frente a una guerra, ¿sí? Y esa fue la manera en que las autoridades entendieron que podían posibilitar a la gente entender qué significaba esta lucha contra el HIV, ¿sí? Y bueno, también es muy importante, además de esto como ejemplo, las representaciones sociales, el valor de las representaciones sociales en lo que son las enfermedades mentales, ¿no? Porque son todas estas representaciones sociales las que permiten, de última, sostener los tratamientos. Es decir, yo sostengo el tratamiento porque la representación social me demuestra que esta persona tiene que ser tratada, entonces yo justifico ese tratamiento, lo legitimo a través de la representación social. Bueno, estos son los aspectos que he encontrado más relevantes del texto. Muchas gracias, nos seguimos viendo, profe. Chao.